Bienvenidos al día 7. Vamos a dar un breve resumen sobre la sesión anterior, que es la ética y la filosofía. Como vimos, hay tres tipos de enfoques en la ética deontológica, la utilitarista y la ética de las virtudes de Aristóteles. Pero ahora vamos a hablar de la filosofía y la cultura. La relación entre filosofía y cultura es compleja e interdependiente. La filosofía y la cultura se enfoca y se nutre mutuamente de manera significativa con la filosofía. A continuación vamos a explorar la forma en la que la filosofía influye en la cultura y cómo la cultura a su vez afecta a la filosofía. Por ejemplo, ideas filosóficas influyen en los valores y normas culturales de una sociedad. Por ejemplo, las ideas de los filósofos griegos antiguos como Sócrates, Platón y Aristóteles han dado forma a conceptos fundamentales sobre la ética, política y conocimiento que han sido absorbidos por sus culturas occidentales. Estos valores y normas han sido reflejados en leyes, costumbres y prácticas culturales. Las enseñanzas de Kant sobre la moralidad y también los derechos humanos han influido en los conceptos modernos sobre justicia y derechos. Tenemos en cuenta las influencias filosóficas, nos proporcionan marcos conceptuales que dan forma a sistemas de pensamiento cultural. La teoría del utilitarismo, por ejemplo, ha influido en la política pública y la ética profesional. Las ideas filosóficas como el relativismo cultural y el multiculturalismo han promovido la aceptación de diversas culturas y el respeto por diferentes perspectivas. Muchas veces la filosofía ha influido en el arte y la literatura a lo largo de la historia, como el romanticismo, por ejemplo, está profundamente influenciado por la filosofía de la emoción y la subjetividad. Los movimientos artísticos y literarios a menudo reflejan las preocupaciones filosóficas de su tiempo, y estas obras filosóficas pueden inspirar a nuevas generaciones de expresar ideas artísticas y combinando con enfoques filosóficos propios y auténticos. La filosofía política también tiene que ver con las ideologías sociales, como Rousseau o Marx han contribuido a la formación de ideologías políticas y movimientos sociales. Las ideas filosóficas sobre la justicia, la igualdad y el poder han influido en la creación de sistemas políticos y en movimientos como el cambio social. La filosofía promueve el pensamiento crítico y el debate racional. Los principios filosóficos de la lógica y la argumentación son fundamentales en la educación y el discurso público, activo en la sociedad y en la cultura. Las condiciones históricas y sociales en las que se desarrolla un filósofo afectan su pensamiento. El contexto histórico-social influye en la filosofía de un periodo, como por ejemplo una guerra puede reflejar preocupaciones sobre la paz y la justicia, mientras que una filosofía desarrollada durante un periodo de estabilidad puede centrarse en cuestiones de bienestar y prosperidad. La filosofía de la Ilustración, por ejemplo, reflejó el ambiente cultural de cambio y progreso científico de su época. Los valores y las creencias de una cultura pueden influir en la dirección y el enfoque de la filosofía. Por ejemplo, las ideas sobre el papel de la religión, la moralidad y la política están profundamente arraigadas en el contexto cultural. Y otra parte importante del impacto es la filosofía china, como la de Confucio o Lao Tse, cómo están influidas por las creencias y prácticas culturales chinas y se enfocan en la armonía social y la espiritual. Las interrelaciones culturales entre diferentes tradiciones filosóficas pueden dar lugar a nuevas síntesis y desarrollos filosóficos. El contacto entre filosofías occidentales y orientales, por ejemplo, ha llevado a la aparición de nuevas formas de pensamiento. El diálogo entre la filosofía occidental y las tradiciones filosóficas de India y China han enriquecido el pensamiento filosófico global. Esto hace que se vea el cambio contemporáneo en la actualidad, los cambios cambios culturales y sociales globalizados, como el avance tecnológico y los movimientos sociales modernos como el LGTBIQ+, moldean las cuestiones y debates filosóficos actuales, el problema de la identidad. La filosofía contemporánea aborda temas como la ética de la tecnología, también los derechos digitales, reflejando preocupaciones culturales y sociales actuales. La difusión de ideas filosóficas a través de la cultura popular, por medios de comunicación y educación, influyen en las personas en la comprensión y la aplicación de conceptos abstractos, o sea, conceptos filosóficos en sus vidas diarias. Las ideas filosóficas sobre la ética y la política y la identidad se popularizan y se discuten en medios culturales, afectando la norma en que la filosofía es percibida y aplicando en la vida
diaria. En resumen, la filosofía y la cultura están interrelacionadas de manera profunda. La filosofía influye en la cultura al formar valores, inspirar el arte y desarrollar sistemas de pensamiento, mientras que la cultura influye en la filosofía al proporcionar el contexto histórico y social, moldear valores y creencias y generar nuevas preguntas y temas de reflexión. Esta interrelación dinámica enriquece tanto la filosofía como la cultura y promueve una comprensión más profunda en ambos campos. Aquí tienes, por ejemplo, otros ejemplos históricos donde la influencia de la filosofía en la cultura se ha dado de forma genuina. Por ejemplo, la filosofía de Platón y la cultura griega. La filosofía de Platón, especialmente su teoría de las ideas o formas, tuvo un profundo impacto en la cultura griega y en la educación. Platón fundó la academia, una de las primeras instituciones educativas en el mundo occidental, y sus ideas sobre la justicia, la política y la educación influyeron en el pensamiento cultural y en la organización de la sociedad griega. Por ejemplo, el iluminarismo y la Revolución Francesa. Durante el siglo XIII, el iluminismo promovió ideas de razón, ciencia y secularización, en contraste con el absolutismo y la tradición religiosa. Entonces, las ideas de filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu influyeron en ideas sobre la Revolución Francesa, que promovió la igualdad, la libertad y la fraternidad, y la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano reflejan estas ideas filosóficas. El existencialismo, con filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, mantuvieron también esta fuerte inclinación hacia el problema del existencialismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se centró en la libertad individual y la responsabilidad del sentido de la vida en un mundo aparentemente inherentemente sin sentido. Estas ideas influyeron en la literatura y en la cultura popular, dando lugar a otras obras como El extranjero de Camus o La náusea de Sartre, que plantearon temas existenciales y reflejan el desarraigo y la búsqueda de un significado más allá de la misma existencia. Las enseñanzas de Confucio influyeron también profundamente en la cultura china, especialmente en aspectos de moralidad, política y relaciones sociales. La filosofía de confuciana moldeó la estructura social y política de China durante siglos, enfatizando valores como la lealtad, el respeto, fiel, la armonía social. Esta también influencia en el reflejo de las prácticas culturales y la organización social china. El idealismo alemán, con Hegel como figura central, se desarrolló en un contexto durante cambios políticos y sociales en Europa. Las ideas hegelianas sobre la dialéctica y la historia influyeron en la filosofía política y en los movimientos de cambio social como el socialismo y el nacionalismo, al ofrecer una visión dinámica de la evolución de las ideas y las instituciones. Con el avance de la tecnología y la aparición de las redes sociales, filósofos contemporáneos han abordado cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, la seguridad y el impacto social de la tecnología. Las reflexiones filosóficas sobre la ética digital han llevado a debates sobre la regularización de plataformas tecnológicas y la responsabilidad de las empresas tecnológicas al influir a la población, influyendo en políticas y prácticas culturales en el ámbito digital. El postmodernismo también cuestiona preguntas importantes y verdaderamente universales, ¿no? Celebra la diversidad de perspectivas y la multiplicidad de significados. Entonces, estas ideas han influido en la cultura popular, el arte y la literatura contemporánea, llevando a la proliferación de estilos eclesiásticos, a una mayor aceptación de la subjetividad y la fragmentación en la representación cultural. El movimiento, por ejemplo, de derechos y de igualdad ha influido en la filosofía contemporánea, especialmente en la filosofía de género y de la identidad. Filósofos como Judith Butler han desarrollado teorías sobre la construcción social del género y la identidad que responden a las luchas y debates culturales contemporáneos, influyendo en la comprensión de la identidad y la política de género. La creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad han llevado a una mayor atención a la filosofía ambiental y la ética ecológica. Filósofos como Aldo Leopold o Arnenes han desarrollado ideas sobre la ética del medio ambiente y la relación entre los seres humanos y la naturaleza, influyendo así la relación que tenemos con movimientos ecológicos y políticos de la sostenibilidad a nivel cultural y global. Estos ejemplos ilustran cómo la filosofía y la cultura están profundamente entrelazadas
La filosofía puede moldear y ser moldeada por la cultura en variedad de formas, desde la influencia de los valores y las normas culturales hasta la adaptación y el cambio en respuesta a las condiciones culturales contemporáneas. La interacción entre la ética, la filosofía, la cultura, la política, es un proceso dinámico que enriquece tanto el pensamiento filosófico como la vida cultural misma. Tenemos que hablar ahora de la filosofía en la cultura popular. La filosofía ha dejado una huella significativa en la cultura popular, influyendo en libros, películas, música y de maneras diversas y sutiles a veces. Aquí exploraremos cómo las ideas filosóficas se manifiestan en estas formas de expresión cultural. Por ejemplo, 1884 de George Orwell, 1984. Esta novela explora el poder, la vigilancia y la manipulación de la verdad, abordando preocupaciones filosóficas sobre la política y la ética. La obra de Orwell refleja ideas sobre la ética de la verdad y la libertad individual, así como críticas al totalitarismo y la distorsión de la realidad, con el neolenguaje, las cámaras y muchas cosas más interesantes. Náusea, que hablamos de este libro de Jean-Paul Sartre, muestra ideas sobre el existencialismo, donde se utiliza esta rama de la filosofía, esta rama del pensamiento, este concepto, perdón, el existencialismo, para explorar la angustia y el sentido de la vida en un mundo sin propósito inherente. Entonces la novela proporciona una representación literaria de la filosofía existencialista, enfocándose en la experiencia subjetiva y el sentimiento de absurdo. El Atlas encima del mundo de Jean Ralph, o la obra se centra en el objetivismo, que promueve la búsqueda de intereses propios racionales y el rechazo de la colectivización, ¿no? La novela es popular por plantear ideas filosóficas sobre el individualismo, el capitalismo y la moralidad. Vamos a hacer algo muy interesante más adelante hablando de este libro, El Atlas encima del mundo de Jean Ralph. Bueno, en películas también las ideas filosóficas influyeron en la cultura popular, como Matrix. La película explora conceptos de la realidad, ilusión y la libertad a través de la narrativa que recuerda el mito de la caverna de Platón y las ideas sobre la simulación. Matrix ha popularizado debates filosóficos sobre la naturaleza de la realidad y la percepción, invitando a los espectadores a cuestionar la autenticidad de sus propias experiencias. La película aborda la naturaleza de los sueños, Inception del 2010, donde la realidad y el libre albedrío parecen no estar del todo siendo certezas, del todo ciertas. Las ideas sobre el tiempo y la mente también reflejan temas filosóficos, ¿no? Esta película Inception ha inspirado discusiones sobre la percepción de la realidad, la posibilidad de manipular la conciencia y explora la filosofía de la mente y la metafísica. Muy interesante también Inception. El Club de la Pelea, aunque usted no lo crea, de 1999, aborda temas filosóficos como la identidad, el consumismo, la alienación y refleja las preocupaciones filosóficas sobre la autenticidad y la autoimagen. La narrativa cuestiona las normas sociales y culturales, invitando a una reflexión crítica sobre el papel del individuo en la sociedad moderna. El problema de la identidad es muy importante. En la música, la filosofía ha influido en, por ejemplo, John Lennon y el tema Imagine. La canción promueve una visión utópica de paz y unidad global, abordando ideas filosóficas sobre la esperanza y la posibilidad de un mundo sin divisiones o un mundo sin fronteras. Imagine ha sido himno para el activismo social y político, reflejando ideas filosóficas sobre la paz y la igualdad. Pink Floyd, The Wall, también en su álbum explora temas de aislamiento, alienación y la búsqueda de significado de un mundo fragmentado. A través de la narrativa conceptual de The Wall, aborda la cuestión filosófica sobre la identidad personal y la crítica social. Canciones también como Bloody in the Wind de Bob Dylan hablan sobre la libertad, la justicia y el cambio social, razonando con ideas filosóficas sobre los derechos humanos y la moralidad. Dylan ha utilizado su música para explorar también y también comentar sobre cuestiones sociales y filosóficas, conectando la filosofía con activismo
político y social. La filosofía tiene entonces una presencia significativa en la cultura popular, influenciando y siendo influenciado por libros, películas y música. Entonces las obras culturales a menudo exploran y representan conceptos filosóficos de maneras que invitan a la reflexión y el debate, mientras que la filosofía proporciona marcos teóricos y temáticos que enriquecen la comprensión de las formas de expresión. Esta interacción entre la filosofía y la cultura popular demuestra la relevancia y el impacto continuo de las ideas filosóficas en la vida cotidiana. Llegamos al episodio final y nos vemos mañana con historia de la filosofía de la antigua Grecia al presente, y gracias por escuchar.